gracias a Penguin Random House, a Grijalvo en particular, por haber cuidado esta edición. Sin el trabajo en particular de Juan Carlos, esto no hubiera sido posible. Como ustedes saben, hace alrededor de un año sacamos un primer reporte sobre este fenómeno que vamos a discutir en unos momentos, que es el dinero bajo la mesa en las elecciones. Lo sacamos a manera de reporte y entonces hablamos de las elecciones a gobernador en los años previos a la elección de Andrés Manuel López Obrador. En 2018 incorporamos las elecciones presidenciales, las elecciones a diputados y a senadores, y las que hubo de gobernador también en 2018. ¿Cuál no sería mi sorpresa o nuestra sorpresa? Que lejos de haberse aminorado el problema del financiamiento ilegal en las campañas, se acentuó. Entonces, les platico un poco de qué se trata esta investigación, cuáles fueron los hallazgos principales, y como siempre hacemos, tanto en Mexicanos como contra la corrupción y la impunidad, como en Integralia, que está presidida por Luis Carlos Ugalde y nos acompañará en unos minutos. Siempre nuestros trabajos de investigación no solamente están bien documentados, tienen su evidencia ahí, sino que también hacemos propuestas de política pública para mejorar este problema. En este caso, el problema del dinero ilegal en las campañas, que es un problema, bueno, pues muy severo en México, es un problema de corrupción, y diríamos incluso que quizás sea el principal problema de la corrupción, porque es ahí donde inicia la corrupción del ejercicio del poder. Si uno, ¿qué le pasa a la democracia cuando hay dinero ilegal? Que los aspirantes a los cargos de elección popular, que quieren ganar, obviamente, si no, no competirían, pues adquieren compromisos con tal de que les den dinero. Entonces, de inicio, lo que estamos haciendo es pervirtiendo en sus orígenes a la democracia. Estamos metiendo un dinero que no debería de entrar, porque así lo marca la norma, pero que entra en las elecciones, y la consecuencia de este dinero ilegal es que cuando llegan los presidentes o presidentas municipales, diputados y senadores o diputadas y senadores, e incluso el presidente de la República, llegan, como decimos en la jerga, pues embarazados de compromisos que tienen que cumplir, y que para poderlos cumplir, pues tienen que dar también la vuelta a la ley. ¿A través de qué? Pues a través de contratos, a través de compras gubernamentales, en fin, tienen que pagar los favores. Los empresarios o los políticos, cuando desvían dinero, no lo hacen por fines, digamos, nobles, se considera como una inversión, y como toda inversión tiene que rendir, tiene que tener rendimientos. ¿Cuáles son los rendimientos? Pues precisamente estos contratos, ya sea al sector privado, ya sea a los medios, ya sea a los propios funcionarios públicos. Entonces, el objetivo de este estudio que nos planteamos inicialmente Luis Carlos, Jimena, Leonardo y yo, era describir las modalidades, el modus operandi, y estimar también el monto de dinero o el monto de financiamiento y gasto ilegal en las campañas políticas en México, una práctica política que, como decimos, socava los cimientos de la democracia en México. Los mexicanos nos espantamos por la cantidad de dinero que se le da a los partidos políticos, tanto para sus actividades ordinarias como para sus campañas. Bueno, pues no tenemos ni idea de cuánto dinero más hay, aparte del de por sí abultado monto de recursos públicos que se les da a los partidos y candidatos. Y como les decía, después hablaremos, yo espero que llegue Luis Carlos a tiempo, para hablar de las recomendaciones para reparar un sistema de financiamiento público que ha resultado, pues, ser una farsa y un esquema de fiscalización que, pues, es imperfecto, no necesariamente, yo lo quiero subrayar, por culpa del INE. Si la Unidad de Inteligencia Financiera, si la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que tienen el dinero y los instrumentos para hacer esa fiscalización, no pueden hacerlo, menos el INE, que no fue ideado para fiscalizar campañas. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, a través de primero una investigación documental que nos llevó tiempo, desde luego una investigación
hemerográfica que nos llevó también más de 1 año y medio de trabajo, entrevistas con 60 actores políticos. Ustedes podrán ver al inicio del libro, muchos de ellos nos pidieron el anonimato y pues guardamos el anonimato, pero muchos de ellos iban a ver ustedes a personajes importantes, gobernadores, exgobernadores y operadores políticos, líderes de partidos que sí quisieron, incluso, por ejemplo, el ex presidente del SAT, por ejemplo, el hoy jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que nos permitió grabarlo y poner sus declaraciones en el libro, y algunos otros. Ahora verán por qué cuando les expliquemos la doble contabilidad que llevan los partidos, pues nos pasaron esos documentos bajo la mesa también. Entonces, las entrevistas a más de 60 actores políticos, y después, bueno, pues nuestro trabajo de gabinete, nuestro trabajo de escritorio, en donde pues hicimos un modelo para estimar cuánto cuestan las campañas en México. Para que no se nos vayan a ir, lo primero que voy a hacer es darles los principales hallazgos sobre los cuales van a abundar Jimena y Leonardo. Pero para que se den ustedes cuenta de lo que encontramos en esta investigación, es que por cada peso que reportan los partidos, por cada peso que reportan los partidos, hay 25 pesos por debajo de la mesa. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a cuánto dinero les damos de sus impuestos, de nuestros impuestos a los partidos, pero por cada peso que nosotros pensamos que hay 25 en realidad. Segundo, los candidatos gastan, aunque no lo digan, más de 10 veces el tope legal de las campañas. O sea, todos nuestros partidos violan en todas las elecciones la ley, todos, sin distingo, los de Morena y los del PRI, los del PAN y los del Verde y el que ustedes quieran. Tercer gran hallazgo, ustedes saben que somos una economía pues muy poco bancarizada, ¿sí? Pero la liquidez en la economía crece enormemente, o sea, la cantidad de dinero en efectivo crece enormemente cuando hay época electoral. 3 meses antes de las elecciones, de manera regular, y estos no son datos que modelamos nosotros, nada, pantallazo, ¿sí?, al Banco de México, es datos que cualquiera de ustedes puede comprobar en el Banco de México. En los 3 meses antes de las elecciones llega a crecer hasta 58,000 millones de pesos la cantidad de circulante en efectivo en las elecciones, en la economía, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de las cosas, como tiene que ser dinero debajo de la mesa, pues hay que lavarlo, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que tenemos que pagar en efectivo, entonces llega a subir. Ellos les van a decir los porcentajes, pero la idea de que suba 58,000 millones de pesos el circulante en efectivo, pues ya es un proxy, digamos, de la cantidad de dinero que los actores políticos quieren esconder. Las dos principales fuentes de financiamiento son las empresas privadas y los gobiernos federal, estatal y municipales. O sea, el desvío de recursos públicos y el dinero bajo la mesa que entregan los empresarios a su o sus candidatos preferidos, ¿sí? Todo este financiamiento que nosotros documentamos es financiamiento ilegal. Y hay una tercera fuente que nosotros no tratamos en el libro, que es el financiamiento del crimen organizado. No lo tratamos pues porque es muy difícil investigarlo con alguna... es peligroso, y aparte es muy difícil investigarlo con alguna seriedad. Y el último hallazgo es que el principal destino de estos recursos que se desvían es para clientelismo electoral, que ahí se los va a explicar Jimena Mata en un momento. Nos han engañado una y otra vez con las reformas electorales, diciéndonos que cada vez, como ya hay mayor confianza en las elecciones, etcétera, va a bajar el dinero que se destina a las elecciones en este país. Tal cosa no ha ocurrido. De 1997 a el 2018, que fueron las últimas elecciones,
el incremento ha sido del 63%. Hoy los partidos reciben, no estoy contando al INE, no estoy contando a las autoridades electorales como el Tribunal Electoral, no estoy contando a la FEPADE, la Fiscalía Especial en Delitos Electorales, los partidos, no estoy contando tampoco a los organismos electorales locales. Los puros partidos reciben más de 5.000 millones de pesos, 5.500 millones de pesos en 2018. Ese es el primer dato, pero le estoy diciendo que reciben 5.000, pero en realidad se gastan, ¿sí?, 25 pesos por cada peso que yo les estoy diciendo. El primer problema que tenemos son los topes de campaña. Los topes de campaña, no sé si ustedes sepan, pero los fija cada instituto electoral estatal. Entonces, cada quien los fija con sus criterios, de forma tal que llegamos a absurdos como el siguiente. El Estado de México tiene un tope de campaña de 298 millones de pesos, y dices, sí me la creo que te pueda costar una campaña 298 millones de pesos, pero Quintana Roo, pues el tope de campaña, o sea, el máximo que se puede gastar un candidato a gobernador son 4 millones y medio de pesos. Ustedes me dirán si Quintana Roo, en donde está la Riviera Maya, donde está Cancún, donde está Playa del Carmen, donde corren ríos de dinero, el candidato a gobernador se va a gastar 4 millones y medio de pesos para su candidatura. Nos platicaba varios ex candidatos que para sentarse a la mesa a la gubernatura de Quintana Roo, sentarse a la mesa como cuando uno se sienta a la mesa de póker en Las Vegas y necesitas exhibir ciertas fichas, ¿no? Pobretones no nos podemos sentar allí. Tienes que exhibir 500 millones, si te gusta. El puro municipio de Benito Juárez, que es el municipio de Cancún, ¿sí?, para ser presidente municipal de Cancún te puedes gastar 750,000 pesos para tu campaña. Esa plaza solita vale miles de millones de pesos si llegas a ser el presidente municipal. Entonces, simplemente para que vean la apertura que hay de 300 millones a 4 millones y medio. Me podrían decir ustedes, bueno, María Paz, pero es que en el Estado de México es el padrón más grande electoral y Quintana Roo es el 23, el 25, el número 25, no. Ya hicimos nuestras cuentas por habitantes, cuánto cuesta por voto, cuánto cuesta por habitante el voto, cómo se distribuye, y pues no hay ninguna correlación, simplemente se fija a capricho de cada congreso local. Y como tenemos esta dispersión entre lo que se puede gastar un candidato a gobernador de 4 millones y medio a 298 millones, pues tampoco hay que concordarse entre el financiamiento público y esos topes de campaña. Entonces, mientras más chiquito es tu tope de campaña, pues más tienes entre comillas, que recurrir a dinero ilegal, ¿no? Entonces, pues a lo mejor el gobernador del Mazo y Delfina Gómez, que fue su contrincante, tenían un tope de campaña en donde no tendrían por qué haber buscado dinero bajo la mesa, pero pues el gobernador de Quintana Roo o la gobernadora o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues sí tiene que buscar mucho dinero, porque el tope de campaña en la Ciudad de México, ¿me recuerdas?, es 30 millones, o sea, 30 millones para ganar la gubernatura del Distrito Federal. Yo recuerdo cuando alguna vez acompañamos, aquí hay una compañera mía, Maite de las Rivas, de líder vecinal, que acompañamos a Xochitl Gálvez, acompañamos a todos los candidatos, dicho sea de paso, me decía, mira, yo tengo 2 millones y medio para gastarme en la campaña de la Miguel Hidalgo. Ese es el tope de campaña. Con estas bardas que ven aquí en Mazarik, estas muy fifís que dan vueltas electrónicas de lucecitas, ¿sí?, ya con solo una semana de eso se me acabaron los 2 millones y medio de pesos. Entonces ustedes me dirán si los candidatos no recurren a dinero ilegal en campañas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en 2018 el PRI, que fue el partido que más dinero tuvo 500 millones de pesos de financiamiento público, ¿sí? Si le hubieran metido todo al Estado de México, ¿sí?, le hubieran quedado 200 millones para distribuir a todo lo demás.
Simplemente las reglas están mal. No es posible. Damos la bienvenida a Luis Carlos. Perdón. Hola, Luis Carlos. ¿Le sigo? Bueno, ya les anuncié lo que después no sé. Bueno, la parte que le toca. Entonces, bueno, lo que encontramos es que los senadores pueden gastar, bueno, 393 en total, los 128 gobernadores, los diputados 400 millones de pesos, ¿sí? O sea, es ridículo lo que puede gastar cada candidato a diputado, y el presidente, que es el tope de campaña más alto, 430 millones de pesos, ¿sí? Esto resulta en un gran engaño. Según los reportes de los candidatos en las 24 elecciones que ha habido para gobernador de 2016 para 2018, estamos hablando de 16 gubernaturas y la presidencia, sí, ¿no? 16 gubernaturas y la presidencia, en promedio dicen haberse gastado 30% de lo que se podían haber gastado. Otra vez yo les pregunto, si tú quieres ser candidato presidencial y te dejan gastarte 400 millones de pesos, ¿te vas a gastar nada más el 30% de eso? Si tienes 100 pesos, ¿te vas a gastar 30 pesos en campaña cuando te estás jugando la presidencia de la República o la gubernatura de Nuevo León o la que ustedes gusten? Simplemente es irreal. Bueno, pues en promedio todos los candidatos en todas estas elecciones que les estoy platicando le reportan al INE haberse gastado el 30% de lo que pudieron haberse gastado. O sea, en el papel entonces tenemos campañas y candidatos súper austeros, muy austeros, ¿no? Bueno, entonces en el 2018, como les decía, el tope de campaña para presidente, que es lo que más llama la atención, aunque quizás sean más importantes las campañas, las gubernaturas, que luego no nos fijamos en ella, el tope de campaña era 430 millones y Anaya, que fue el que más reportó haberse gastado 83% de lo que se pudo haber gastado. José Antonio Meade, 70% de esos 400 millones, o sea, se gastó 300 millones. López Obrador se gastó únicamente 36% en campaña, o sea, se gastó menos de la mitad para llegar a la presidencia, eso es lo que reporta, y el Bronco todavía muchísimo menos, 6% del tope. Ahí se puede entender porque no tenía financiamiento público, pero en promedio, si saco de los candidatos presidenciales, dicen 40%, de gobernadores se gastan el 17% de lo permitido, el jefe de gobierno 44% y así media, pero en promedio se gastan el 30%, cosa que simplemente es simplemente increíble, no creíble. ¿Qué pasa? Ellos dicen que se gastan eso y ahí entra el Instituto Nacional Electoral y hace su ejercicio de fiscalización a través de la unidad que tiene montada para ello, y ahí identifica que los partidos o los candidatos nos mintieron, que en realidad gastaron más y encuentran dinero escondido o dinero no reportado, llamemos. Y el INE identifica estos gastos no reportados, pero identifica un cachito de esos gastos no reportados. Llegó a descubrir, en el caso de las presidenciales, 6% más de lo que yo les estoy diciendo. O sea, para todos los partidos y para todos los candidatos logró identificar 360 millones de pesos no reportados. Entonces, ¿de qué tipo de problema y de qué tamaño de problema estamos hablando? Primero, tenemos topes, como intenté demostrarles, absolutamente irreales. Tenemos partidos y candidatos tramposos que subreportan los gastos de campaña, y tenemos unos resultados de la fiscalización pues bastante pobres. Y de ahí surge la necesidad de hacer esta investigación. Entonces, a esto le tenemos que sumar, para llegar a esos 25 pesos no reportados, bueno, no reportados, o sea, que nadie sabe dónde están, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Esos 25 pesos es lo que descubre esta investigación de dinero bajo la mesa.
y lo que tratamos de hacer es ver el monto. Ahora les van a explicar cómo llegamos a esta cantidad, a dónde va y de dónde viene. O sea, quiénes les dan el dinero a los partidos, para qué lo usan y de qué monto estamos hablando. ¿Y cómo lo hicimos? Pues nos aproximamos de dos maneras. Una es la que ya les adelanté, que es el flujo de liquidez, que ahora les explicaré unas gráficas que no podemos ver, pero la liquidez de la economía mexicana, y después nos metimos a la tarea de hacer el cálculo del costo real de las campañas a través de las entrevistas a gobernadores, exgobernadores, senadores, operadores políticos, etcétera, y así estimamos el costo de la operación territorial, un costo que van a ver por qué incluso pecamos de conservadores cuando decimos de 25 pesos reportar, 25 pesos que encontramos por cada peso que se dice que se gasta en las elecciones, y desde luego con una serie de entrevistas. Entonces, ¿cómo hicimos esto? El aumento del dinero en efectivo y las redes clientelares, que es en lo que más se gasta para obtener el voto, se los va a explicar Jimena. Gracias, Jimena.